Buenos días. Bien, hoy sábado 12 de octubre en la mayor parte del continente de habla hispana pues se celebra, ¿no?, por muchos gobiernos a lo que se ha llamado el descubrimiento de América, ¿verdad? Y sobre este punto cabe destacar, pues, en este caso me quiero referir a la reacción de un político colombiano, me parece, creo que es el presidente de Colombia, un tal Petro, ¿verdad? Pues que hace un comentario un tanto obtuso acerca de esta situación, ¿verdad? La noticia es la siguiente, ¿verdad? Publicada en el Universal, donde Petro dice que no hubo descubrimiento de América porque antes de 1492 ya había humanos en el continente, ¿verdad? Ya había humanos. Colombia celebra el Día de la Diversidad Étnica. Bueno, es lo que dice Petro, ¿no?, sobre este hecho, que hace referencia, pues al parecer, a la primera llegada de los españoles a América, ¿no? Es decir, el hecho de que los españoles llegaran a América no es un hecho político, ¿verdad? Es un hecho histórico determinado por ciertas circunstancias económicas y políticas de aquella época, en los 1492, cuando se dice que Cristóbal Colón pues estaba buscando rutas para llegar a la India y establecer comercio en la India, puesto que tenía bloqueadas otras rutas por enemigos de España, ¿no? Se le habían cancelado ciertas rutas de navegación y entonces decide tomar otro rumbo con la idea de que pues llegaría de todos modos, ¿verdad?, hacia donde él pretendía llegar, que al parecer era por allá por la India, ¿no?, donde pretendía llegar. Ruta desconocida por él, pero pues se atrevió a tomarla, ¿no? ¿Sí? Y inicia la aventura, ¿no? Entonces cabría aclararle al señor Petro que el hecho sucedido en 1492 se recuerda no porque América no estuviera habitada en ese momento, como él dice, que sería la parte cierta de su alocución, ¿verdad? Ya había habitantes en América, obviamente, en aquel tiempo, en 1492. La historia dice, ¿no?, de dónde llegaron la mayoría de los habitantes de América y que fue un proceso que duró miles de años, ¿verdad? Y que se pobló América. Pero resulta que los españoles no sabían que existía América, ese es el detalle, ¿verdad? Ni Cristóbal Colón sabía que existía América y que estaba poblada, y que, como dice Petro, ya había sido descubierta con antelación, y no solo descubierta, sino poblada, ¿no? Es más, seguramente, esos que poblaron América y que llegaron de otro continente, del continente europeo, del continente asiático, que atravesaron el estrecho de Bering, pues cuando llegaron a América ni siquiera, yo creo, se enteraron de que estaban descubriendo América, ¿verdad?
estaban buscando un lugar para habitar, para desarrollar sus sociedades y su cultura, ¿verdad? Puesto que eran nómadas principalmente, ¿verdad? De la edad neolítica, de la edad de piedra, de la edad X, donde pues prácticamente se vivía a punta de recolectar y de cazar, ¿verdad? Entonces, el hecho fue, lo que se celebra es que para los españoles ese era un mundo desconocido. Entonces, el evento es de que quienes descubren América, porque no sabían que existía América y ni sabían tampoco que este continente estaba habitado, ¿sí? Pues eran los españoles, los europeos, ¿no? En este caso Cristóbal Colón, y cuando llegan, para ellos es un nuevo mundo, claro, para esa época están descubriendo algo nuevo, y por lo tanto lo registran en la historia su llegada, donde ellos como españoles descubren, o sea, ellos descubren América. No se refiere a que los indígenas que ya habitaban América la descubrieron, ¿verdad? Y obviamente los españoles que escribían todo, que consignaban todo, en la historia, todo lo tienen por escrito, pues consignaron ese día, ¿no? De que habían llegado a un lugar desconocido, muy diferente a de la India, con características muy diferentes y que pues seguramente era otro mundo para la mentalidad de aquella época, y así quedó consignado, y es lo que se celebra, ¿no? Que se le puso el descubrimiento de América por los españoles, bueno, es el descubrimiento hecho por esos europeos, ¿sí? Aunque se tienen datos al parecer por ahí en la historia que ya antes, además de estos europeos de origen español, pues a lo mejor los vikingos, a lo mejor los portugueses habían pasado ya por el continente americano, quizás sin darse cuenta, ¿verdad? Ni tomarle mucha importancia, ni clasificarlo como un nuevo mundo por el que habían pasado, simplemente pasaron, por decirlo así, de lejos, ¿no? En cambio, los españoles, por el suceso que ya decía yo, que los orilló a navegar por esa ruta, pues para ellos era un nuevo mundo, puesto que ellos buscaban una ruta para comerciar, ¿verdad? Ellos andaban en los negocios, no andaban de turistas. Ven algo distinto y para ellos es algo nuevo. Entonces, pues lo que se celebra es eso, el descubrimiento de América por los españoles, por los europeos, en este caso por Cristóbal Colón. Para él sí fue un descubrimiento, ¿sí? Entonces es incomprensible que un presidente, una persona supuestamente bien preparada, humanista, como se dicen ellos, llegue a estas conclusiones absurdas, ¿verdad? Tan solo por sostener una divergencia, ¿sí? Con la historia de la conquista española, y tan solo por motivos políticos, porque pues no es otra cosa, ¿verdad? Para mantenerse en el poder necesitan el apoyo de todo su pueblo, de los indígenas, y entonces pues se proclaman como defensores de los indígenas aún después de 500 años, ¿verdad? O sea, siguen defendiendo a aquellos indígenas que supuestamente fueron conquistados, y que pues como Colón descubre América fue una debacle y por lo tanto no se le da el reconocimiento a esa persona de que llegó a un lugar desconocido y que para ellos fue un descubrimiento, ¿verdad? Entonces se inventa un conflicto de ideas para tratar de manipular a los indígenas de hoy. Decir, mira, aquellos cómo te explotaron y cómo te trataron, y si no descubrieron, vinieron a explotarte, vinieron a someterte. En cambio yo ahora, presidente,
te estoy haciendo justicia porque estoy reclamando en contra de todos ellos. Es decir, cuestión política para los votos, ¿verdad? Porque esos pueblos indígenas siguen olvidados, seguramente los tienen olvidados y no se les han dado los medios para desarrollarse como deben desarrollarse con justicia estos indígenas. Se habla de ellos, se habla a favor de ellos, pero con fines políticos, ¿verdad? Es decir, es un discurso nada más indigenista, de contraponer, tener un enemigo común, y de esta manera ellos toman aliados, ¿no? Cuando sabemos que la historia incluso de la conquista de México no fue por una invasión española. La toma de Tenochtitlán fue producto de la lucha de los propios indígenas habitantes de este continente, ¿verdad? De la zona. En este caso, si hablamos de México, de Tenochtitlán, pues todo lo que controlaban los aztecas, los mexicas, que tenían sometida a diferentes tribus, las tribus sometidas solamente estaban inconformes, y es por eso que Cortés reúne un ejército de más de 100,000 indígenas. Entonces, ¿quiénes derrotan? ¿Quiénes conquistan Tenochtitlán? Pues los indígenas. ¿Cómo se toma América? Pues por parte de los indígenas. Sí, son cuestiones de la historia que están ahí. Y entonces el sesgo político es lo que manipula y tergiversa la realidad. Tergiversas la realidad, al mismo tiempo mientes y manipulas a las personas. ¿Sí? Entonces, es sencillo. Es sencillo de explicarse. Si se le rebusca y se le anda buscando contrapuntos, es por cuestiones políticas. Si leemos bien la historia, a cómo ha sido, si hemos ido a las diferentes fuentes de aquellos investigadores serios, porque hay inmensidad de literatura escrita ya acerca de la historia de América, ¿verdad? Desde esa parte del descubrimiento, desde su población, desde que fue poblada por tribus nómadas que venían del norte, que venían de Asia, que vinieron del continente europeo y asiático, y todo el desarrollo, el florecimiento de las culturas después de que se asentaron en América, en toda América, Mesoamérica, Sudamérica, ¿verdad? Todo ese desarrollo se tiene toda la historia documentada por antropólogos, historiadores, sociólogos, etcétera, ¿no? Y personas como ellos que son presidentes deberían de tener toda esa información al día, haber estudiado. Pero igual no progresan sus países porque se meten a la grilla, a la cuestión política, ¿verdad? Y a tergiversar las cosas. Entonces cabe la aclaración, yo nomás digo, ciertamente América ya estaba poblada, ya había sido descubierta y fue poblada, ¿sí? Allá en esos años de 1492, pero para ese español o esos españoles que pasaban por aquí, por las necesidades del comercio, que fue Cristóbal Colón, para ellos no existía, y por lo tanto para ellos sí fue un descubrimiento. Ellos sí, para ellos el acto concreto específico es que descubrieron algo. ¿Y qué descubrieron? Pues como lo reportaron, nuevas tierras. ¿Y esas nuevas tierras cuáles fueron? Pues fue América, ¿verdad? Porque ellos desconocían a América, desconocían que había los indígenas, ¿sí? Y también desconocían que seguramente los propios indígenas no sabían dónde habitaban, ¿verdad? No sabían que estaban habitando el continente americano y que ya a ellos lo habían descubierto hace mucho tiempo, ¿verdad? Es decir, que los indígenas ya habían descubierto y luego se asentaron ahí. Eso no lo sabía Cristóbal Colón.
Entonces ese es el acto conmemorativo, ¿no? Que prácticamente corresponde a pues una cuestión española, ¿verdad? Que los españoles dicen, descubrimos, pues ellos descubrieron en ese momento América, ¿no? Aunque América estuviera ahí durante mucho tiempo y hubiera mucha gente ya habitando desde hace mucho tiempo que ya sabía que existía. Por eso se le llamó Nuevo Mundo para ellos. Entonces esa es la situación. Y que se conmemore también en los países como México y otros países de la zona que pueblan América, bueno, es porque a partir de ese momento, al parecer, pues empieza el proceso de la creación de una nueva historia para el continente, ¿no? Porque España, o esos que después serían los españoles, iban a influir de la manera que haya sido, ¿sí?, en el desarrollo de América, ¿verdad? Iban a influir en las condiciones históricas y la evolución de la sociedad americana, ¿verdad?, como lo estamos viendo hoy, ¿sí?, al menos para la parte donde predomina el español. Ya sabemos que los ingleses, pues, ellos influenciaron la parte norte, ¿verdad?, y donde prácticamente arrasaron con los nativos de esa parte norte y prácticamente están puros ingleses, ¿no?, que ahora es Estados Unidos, y casi no quedan las tribus indias. En cambio, lo que es México hacia abajo, pues predominan los indígenas descendientes de esas razas que existían allá por los 1400, 1500, ¿no?, que existían desde antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Esa es la situación. Entonces, la conmemoración tiene sentido desde ese punto de vista, ¿no? No desde el otro punto de vista, ¿sí? O sea, negar esa situación es miopía no política, pero por interés político. Bueno, de hecho, entonces no podemos decir miopía, son intereses políticos, ¿verdad?, de manipulación. ¿De manipulación a quiénes? Pues a los indígenas, ¿verdad? Estarles diciendo, yo sí te represento, digo, ahora en la época actual, ¿no?, en este caso los presidentes, el que gobierna, es que yo me preocupo por ti porque yo desprecio a los españoles, ¿verdad? Cuando la historia no es así, no es a mi gusto, ni al gusto de nadie. La historia es como fue, y hay que respetar, interpretar lo más real posible y evitar los usos políticos, ¿verdad?, que se hacen de ella. Entonces, tergiversar y adormecer al indígena actual con esos rollos y generarle resentimientos, pues es muy negativo, ¿sí? Y que mantener un voto en esas condiciones que no es consciente, un apoyo irracional o fanático que no sea consciente, pues está en contra de todo pensamiento libre y democrático, ¿verdad? Y si yo soy democrático, soy un presidente democrático, pues en primer lugar debo de impulsar las cuestiones de verdad que garanticen la democracia, las cuestiones reales, verdaderas, ¿sí? No causar la discusión, la confusión. Y esto vale para todos aquellos autoridades, presidentes, etcétera, que tienen un desprecio principalmente ideológico e inducido por ideologías contrarias al desarrollo social, en contra de los sucesos ocurridos desde 1492 a los 1521, ¿verdad?, con la dominancia española en este continente, ¿verdad?,
con su llegada y dominancia española en este continente. Bien, entonces, pues si los españoles quieren festejar, pues es su derecho, ¿verdad? Porque, bueno, para ellos en ese momento fue un descubrimiento, ¿sí? Que por acá, bueno, y obviamente los que viven ya en América, que son descendientes de esos españoles, mestizos, criollos, pues igual, ¿no? Si les interesa pueden festejar porque pues tienen sus orígenes en raíces españolas, en raíces europeas, ¿verdad? Y si el indígena no quiere festejar eso, bueno, sería muy su gusto, pero de manera racional, decir, bueno, a mí no me interesa, ¿verdad? Porque fue un evento favorable a los españoles, porque ellos son los que llegaron y creyeron, y bueno, y descubrieron algo que desconocían, porque si algo uno lo conoce y lo observa por primera vez, pues para uno es un descubrimiento, así como se han descubierto muchas cosas, ¿no? La luz, la electricidad siempre había estado ahí, ¿no? Pero alguien la descubrió y dijo, ah, mira la electricidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el indígena consciente dice, pues ellos fueron los que llegaron, yo ya estaba aquí, para ellos fue descubrimiento, pues que festejen cuál es el problema, ¿verdad? Y meterse en esos enredos políticos e ideológicos que tergiversan y deforman la realidad, ¿sí? Y empañan la visión de otros, ¿no? Que creen esas patrañas, ¿no? Porque son patrañas, esas afirmaciones. Bien, gracias.